Muchos cristianos dicen, hubiéramos querido conocer a Jesús. Hubiera sido importante entender sus enseñanzas. Pero ¿qué resulta? Los creyentes de aquellos días, fariseos, saduceos, personas que enseñaban las Escrituras, tuvieron oposición contra Jesús. E inclusive decían que los milagros de Jesús provenían de Satanás. Y la respuesta que les da Jesús a aquellos creyentes, a aquellos hombres consagrados a Dios, es: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para nosotros es importante este texto bíblico que vamos a estudiar el día de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 42 al 47, para que nosotros nos preguntemos de quién somos hijos. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué Jesús dice esto? Aquí Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos, un poco más que perseguido por los fariseos. ¿Por qué? Le habían puesto una prueba, una mujer encontrada en adulterio, y los doctores de la ley decían: hay que obedecer las Escrituras, la mujer debe morir apedreada. Entonces, la lucha era Jesús contra aquellas personas que eran obedientes a la Escritura. Podríamos decir que el equivocado era Jesús. Podríamos decir que los equivocados eran los fariseos. Pero los fariseos, a pesar de manejar algunos idiomas, de traducir y transliterar las Escrituras y memorizar grandes partes de estas, no habían entendido lo que Dios había enseñado desde el Antiguo Testamento. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros hemos entendido el gran mandamiento de Dios y es una sola palabra: amor. Los fariseos no lo habían entendido. Ellos querían aplicar la ley y matar apedreada a una señora pecadora. Sí lo era. Pero ¿qué persona está libre de pecado? Por más posición eclesial que tenga, por más años que tenga en la fe, todos somos pecadores. Y no hemos entendido que el obedecer a Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí salta una pregunta: ¿cómo demuestra usted el amor a Dios? ¿Hemos entendido a Dios? ¿Hemos entendido el lenguaje de Dios? Puedo decir con toda seguridad que los fariseos no lo entendieron y la iglesia cristiana del siglo XXI tampoco lo ha entendido. Mira qué les dice Jesús en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Los fariseos estaban ofendidos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se sentaba a comer y a tomar vino con los pecadores. Y eso decía: no puede ser, porque estas personas, fariseos y saduceos, se habían dedicado a criticar y a juzgar.
Sí, para ellos los demás eran impuros. Veamos hasta qué punto. ¿Qué pensaba un fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy un perro. Toda persona que era de otro país era perro. Era un miserable para él. Dios, te doy gracias porque no soy mujer. Ellos no podían ni contactarse con las personas pecadoras. Pecadoras, cuando Dios llama a Abraham y le dice para que sea bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, no entendían el lenguaje de Jesús, no entendían la palabra de Jesús, porque Jesús les venía a aclarar que lo más importante de la palabra de Dios era el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Aconteciendo que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podríamos decir que es muy sencillo entender a Dios y a Jesús, porque habla de ¿qué? De amar a Dios y amar al prójimo. Pero las personas se afanan con muchos quehaceres. En el texto que acabamos de leer, Jesús visita la casa de su amigo Lázaro, donde estaban sus hermanas Marta y María. Y Marta estaba ocupada. Había que cocinar, había que preparar bebidas para las visitas. Pero estaba molesta Marta porque María, su hermana, la había dejado sola. Pero María había entendido lo más importante, que era escuchar la palabra de Dios. Nosotros, en la actualidad, tenemos muchas actividades en las iglesias. Buscamos y nos llenamos de actividades. Pero lo más importante es escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Debemos entender quien inspira esta palabra es el Espíritu Santo. Debemos entender, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo entra en nuestra vida cuando escuchamos y obedecemos su palabra. Los invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, es importante congregarnos, escuchar la palabra de Dios. Podemos tener muchas actividades en la misma iglesia o fuera de la iglesia. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer la casa, visitar a la familia, pero lo más importante es lo que escogió María en la historia: escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted entender el mensaje de Dios para su vida? ¿Cómo puede entender el mensaje de Dios para su situación si no escucha su palabra? Entonces, los fariseos se habían llenado de reglamentos y leyes y querían obedecer estrictamente las Escrituras y no habían entendido a Dios, porque escuchaban mandamientos de hombres, mas no la palabra de Dios, de amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí se arma una lucha. Los obedientes a Dios contra Jesús de Nazaret. Jesús conversaba con la gente del pueblo, se relacionaba con ellos, comía con ellos. Y los fariseos decían: no puede ser que hable con esos vulgares, que ande con esa gente y no ande con los santos.
Y miren lo que les responde Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le respondió con una ofensa muy fuerte a personas consagradas a estudiar las Escrituras y obedecer a Dios. Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué les dijo esto? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 21 al 22. Mateo, capítulo 5, del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los fariseos y saduceos conocían las Escrituras y tenían resentimientos y peleas entre ellos. Aquí había un bando, los fariseos, y otro bando, los saduceos. Había discordia entre ellos, y ellos se habían dedicado a juzgar a los demás. Juzgaban a los extranjeros, juzgaban a las mujeres, juzgaban a los que no eran de su grupo religioso, juzgaban al pueblo, que si se paraban, que si comían, si se vestían así o se vestían de otra manera. Por eso Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque cuando tú no te llevas con tu hermano, eres culpable de asesinato. Cuando tú te enojas y juzgas ante tu hermano, serás culpable de juicio. Y cualquiera que le diga torpe o necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y todo este grupo de personas resentidos, peleones, problemáticos, que juzgan a sus hermanos, quedan expuestos al infierno de fuego. No se ha entendido el amar a Dios y el amar al prójimo. ¿Qué hablar de la mentira? Génesis capítulo 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual Dios dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amados hermanos, todo lo que estamos sufriendo es por las mentiras de Satanás. Satanás engañó a Adán y Eva, y no hay mentira pequeña. Y la mentira más grande es usar la Escritura para juzgar. Debemos entender claramente algo: el único que juzga es Dios. Cuando tú emites un juicio contra tu hermano, ¿qué estás haciendo? Dios, tú estás equivocado, yo tengo la razón. El único que juzga es Dios. Cuando tú estás resentido, con problemas, con tus hermanos, eres un mentiroso. Porque la Escritura y la fe se basan en el amor y la misericordia. Cuando tú no tienes amor y misericordia, eres mentiroso, hijo de Satanás. Cuando tú niegas la verdad del Evangelio y el poder de Dios, eres mentiroso. Entonces, a estas personas, muy conocedores del texto sagrado, el Señor les llama hijos de Satanás. ¿Por qué? Hay resentimiento en su corazón, peleas, problemas, y se dedicaron a juzgar a Jesús
porque estaba entre los discípulos amando al prójimo y enseñándoles a llevar el camino de Dios. Pero ¿por qué la iglesia el día de hoy incurre en el mismo problema? Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 45 al 47. Evangelio de Juan, capítulo 8, del 45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los fariseos eran profundos conocedores de las Escrituras, como lo son muchos creyentes el día de hoy, pero no escuchan la palabra de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Debemos movernos a misericordia. Debemos tratar de rescatar almas, en lugar de decirle pecador y mandarlo al infierno. Debemos hablar con él, con el amor de Cristo, tratar de hacerle entender que el pecado lo aparta de Dios, tratarlo con lazos de amor, como nos gustaría que nos traten a nosotros, reconquistar todas las almas para el Señor. Pero nosotros no le creemos a Jesús hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy hay divisiones, hay pleitos, hay peleas y hay falsos hermanos que se atreven a juzgar a los demás. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados hermanos, el único que cambia y transforma es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a quitar todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo sentimiento de superioridad de tu corazón y te va a hacer humilde. Pero la única forma es humillarnos ante Dios. Que usted se doblegue ante el Señor y le pida perdón por juzgar a su hermano, por tener resentimientos en su corazón, por tener enemigos y tener pleitos. Porque, amado hermano, cuando usted tiene eso en su vida y en su alma, usted es hijo de Satanás, hijo del diablo. ¿Qué podríamos concluir el día de hoy? Que los fariseos y saduceos no entendieron a Jesús, ni la iglesia cristiana le entiende el día de hoy. Jesús fue acusado y atacado porque comía y bebía vino con los pecadores. Y los fariseos y saduceos decían, es hijo de Satanás. Y Jesús les aclara que ellos son los hijos del diablo porque no han entendido a Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo y tener misericordia con los demás. No somos fieles al Señor porque no nos congregamos y oímos su palabra y la ponemos por obra. Que cuando ponemos por obra la palabra y nos humillamos ante Dios, nos llena del Espíritu Santo y no nos creemos superiores a los demás, sino los amamos, creyéndonos inferiores, porque reconocemos que Dios es el que ha tenido misericordia con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Amemos a Dios, amemos al prójimo y no juzguemos a nadie para ser hijos de Dios.